Estos días, la segunda semana de julio, la que acaba de pasar, fue la mejor que ha tenido el peso frente al dólar desde el año 2015, casi que en una década. Estamos hablando de múltiples factores que provocan un peso fuerte, un superpeso. Y sí, algunos tienen que ver con el gobierno, pero muchos no tienen que ver con el gobierno. Esta noche, en Contracara, hablamos del superpeso. Yo soy Luis Cárdenas. Buenas noches. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchísima información el día de hoy en torno a temas económicos. Vamos a platicar sobre las consecuencias que tiene un peso tan fuerte, porque créame, no le conviene precisamente a todo el mundo. Y no se trata de ser golpista ni de estar en contra del gobierno o a favor de los neoliberales. No, es que el tema económico y el tema del tipo de cambio no necesariamente tienen que ver con el éxito de la economía de una nación. Por ejemplo, quiero que usted escuche lo que dice Gerardo Esquivel con respecto a este asunto. El ex subgobernador del Banco de México, de hecho muy apegado hacia la Cuarta Transformación, señalaba que la baja en el precio del dólar favorece a aquellas personas que consumen varios productos cotizados en dólares o a quienes viajan, a quienes van a ir de vuelta al extranjero o que van a hacer algún viaje por el estilo. Explica Esquivel que esto puede afectar las ganancias de algunos comerciantes. Sin embargo, el mismo mercado terminará por corregir y estabilizar. Vea esto. Llega un momento en que esta apreciación empieza a tener sus costos sobre ciertos sectores importantes de la población y bueno, pues es un fenómeno pues como en otros en la economía donde hay ganadores y perdedores. Como decía antes, yo creo que este fenómeno ya está alcanzando sus límites y en ese sentido pues ya no se seguirán deteriorando posiblemente los ingresos de estos sectores, pero digamos que a los ojos de la mayoría de la población sin duda esta es una buena señal porque la mayoría de la gente dice bueno, pues yo compro artículos importados y si baja el tipo de cambio pues me salen más baratos. O muchos otros de clase media alta que tienen la oportunidad de salir a Estados Unidos, a Europa, pues están muy contentos porque les sale más barato esos viajes. Pero en efecto, siempre hay este sector que puede verse afectado, ¿no? Como resultado de esta apreciación y así son estas decisiones y es un balance en el que pues depende de dónde esté uno, es los ojos con los que se mira esta situación. Por ejemplo, si usted es parte de las 4 millones de familias que recibe dinero del extranjero, que recibe remesas, pues muy probablemente está viendo que las remesas disminuyen, que los dólares que recibía, pues ahora valen menos peso. El economista Emilio Pineda explica de hecho que la cotización del peso ha mejorado debido a 3 factores principales. Primero, la gran cantidad de dólares que hay en nuestro país gracias a las inversiones y a estas remesas. Segundo, la diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y México. Y, por último, tercero, una redistribución de los flujos de dinero. Es decir, hay una mayor inversión en el mercado mexicano que en otros países del mundo. Para entenderlo de manera más clara, hay muchos dólares llegando y entrando a México. Es Emilio Pineda. Primero que nada debemos mencionar que hay un mayor ingreso de dólares a México. Esto se debe a que han aumentado las exportaciones hacia los Estados Unidos. También a un aumento destacado de la inversión extranjera directa y además por una subida en las remesas que envían los mexicanos que viven en los Estados Unidos a sus familias que están en nuestro país. Todo esto quiere decir que actualmente hay muchísimos dólares en nuestro territorio nacional. Como segundo factor debemos mencionar la diferencia que existe entre las tasas de interés. El tercer factor es una redistribución de los flujos de dinero. Esto quiere decir que los inversionistas internacionales están prefiriendo el mercado latinoamericano y el mexicano en vez de otros continentes. Básicamente esto ha sido provocado por la guerra de Ucrania. Ahora bien, esto tiene afectaciones a muchos otros sectores.
Le decía yo el tema de las personas que reciben dinero de los Estados Unidos, de las remesas, pero también los exportadores. A ver, vamos a ponerlo muy sencillo. Si usted vende un producto en $100, hace algunos meses iba a recibir 2,000 pesitos por ese producto que vendía en $100. Pero ahora, con el nuevo tipo de cambio, en vez de recibir los 2,000 pesitos, solamente va a recibir 1,600 pesitos, debido es que anda más o menos en 16 el tipo de cambio y la conversión. Así que sí, también hay muchas afectaciones con respecto a este tema. Por ejemplo, así lo explica el economista Pablo Reina. Cuando hablamos del superpeso, podemos decir que tenemos una ventaja muy importante con respecto al dólar. La realidad de las cosas es que la única ventaja que tenemos es que los productos de importación que provienen de cualquier otro país o de Estados Unidos principalmente, en donde nuestra relación comercial depende de un 90%, pues básicamente lo que está sucediendo es que adquirimos productos más baratos que lo que se produce en nuestro país. Pero en materia de exportación, pues hay un fenómeno negativo. Hay que mencionar que de lo que va del año nuestra moneda se ha apreciado alrededor de 13.3%, lo que representa un impacto negativo en materia de exportación, dado que se reciben menos pesos a la hora de convertirlos a nuestro país en moneda nacional. Aquí lo que sucede es que nosotros vamos a tener que ser más productivos y más competitivos para poder manejar un poco más de márgenes de ganancia. Esta noche platicaremos un poco más al respecto del tema, haremos un análisis con economistas expertos en estos asuntos, en el tipo de cambio. Pero ¿usted qué opina? ¿Beneficia o perjudica? ¿A usted en particular le ha perjudicado, le ha beneficiado o francamente le da igual? Espero sus comentarios en @HeraldoTV y en @LuisCárdenasMX. Regresamos con mucho más aquí a Contracara. Buenas noches, seguimos aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales abiertas absolutamente para todo mundo en @LuisCárdenasMX o en @HeraldoTV. Pues el peso está muy fuerte y bueno, eso está bien. Habrá quien le convenga y habrá quien realmente no le conviene para nada que esté este tipo de cambio. Pero el tipo de cambio tiene muchos factores ideológicos, políticos, de sentimiento social, así que hoy vamos a platicar al respecto del tema. Para mí es un verdadero privilegio poder platicar en esta noche con Janet Quiroz, economista especializada en todos estos asuntos. Usted la ubica muy bien. Janet, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un gusto y un placer compartir comentarios con ustedes y con todo el auditorio. También está con nosotros Pedro Tello. Querido Pedro, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el favor de la oportunidad y por esta oportunidad al mismo tiempo para intercambiar puntos de vista sobre el tema del peso. Oigan, a ver, yo quisiera entender de parte de ambos, un poco para recordar y tener una cuestión tanto didáctica. Todavía hay mucha gente que piensa que el presidente baja el dólar o baja el precio. Perdón, pero pues hay gente que lo sigue pensando y que sigue diciendo es que pues, lo puso más barato o como si hubiera un cierto control del gobierno. ¿Cómo podríamos entender estos tipos de cambio que hay? Porque en el mundo sí habrá todavía países que vienen manteniéndolo y otros que más bien lo manejan pues, por este flujo de mercado. ¿Cómo podríamos explicarlo para que lo podamos entender todos, Janet? Con gusto. Pues mira, efectivamente, la manera más sencilla de entenderlo es que en México existe un patrón de libre intercambio para la moneda mexicana. Desde la década de los 90 se abandonó este régimen que era en el que se establecía pues un tipo de cambio fijo, sino que ahora pues básicamente se trata de un producto que su precio se determina a través de la oferta y la demanda. En ese sentido, el que haya, como lo que estamos observando, que haya una gran cantidad de dólares entrando al país, pues esto lo que nos dice es que normalmente cuando hay mucho de algo, pues su precio tiende a abaratarse. Como te digo, realmente sería muy difícil pensar, o sea, que de alguna manera se está controlando el tipo de cambio para que veamos estos niveles que no veíamos desde diciembre del 2015. De hecho, el peso mexicano es dentro de las monedas de países emergentes de las más comercializadas, pero específicamente en América Latina
Latina, es la moneda más comercializada diariamente. De ahí, o sea, que esto nos habla que realmente sería muy difícil, o sea, sería muy costoso el tratar de controlarlo. Si bien ha existido pues ciertos mecanismos que en su momento ha implementado Banco de México, la Secretaría de Hacienda, para tratar de estabilizar la moneda, en este caso, pues realmente en estos días recientemente, pues no hemos visto ningún mecanismo de este tipo, sino como lo digo, pues realmente estamos en un régimen de libre flotación y pues entender que sería muy complicado el realmente estar pues generando algún mecanismo para que el peso alcance los niveles que estamos viendo en estos momentos. Pedro, ¿cómo lo podemos entender también y recordar, ¿no? Porque pues no hace mucho tiempo sí lo controlaba un presidente de la República, o sí decían en el gobierno cuál iba a ser el tipo de cambio que se iba a mover. México durante décadas mantuvo una política cambiaria de paridad fija. Se definía en función de las decisiones de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Hacienda. Decía el presidente que devalúa, se devalúa, ¿no? En efecto. Yo creo que se hace esa frase que ubica en su justa dimensión el peso que tenía esa política monetaria, esa política cambiaria en nuestro país. Para que nos están escuchando y viendo en este momento tengan una rápida revisión de contexto, entre 1954 y el año de 1976, México tuvo un tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos. Durante 22 años tuvimos esa paridad. ¡Wow! Pero llega el gobierno de Luis Echeverría y con él el ascenso del gasto público y el desequilibrio en las finanzas gubernamentales y un problema de aumento en la deuda y de escasez de divisas, y termina ese gobierno decretando una devaluación de nuestra moneda en agosto del 76. Y desde ese momento se inicia una larga, muy larga temporada de procesos devaluatorios de nuestra moneda que culminan, yo diría, con el deslizamiento más importante que se presentó en el arranque del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y entonces las autoridades del gobierno de México se dan cuenta que en una economía que ya estaba abierta como la nuestra, ya teníamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mantener un régimen cambiario fijo o semifijo no sería una buena idea. Y se adopta lo que comentaba Janet ahora mismo, un régimen de libre flotación con algunas intervenciones en algunos momentos de las autoridades para tratar de modular en un sentido o en otro el nivel del precio del dólar. Pero la verdad es que ahora tenemos un régimen cambiario de libre flotación gracias al cual se presentan estas variaciones que nos han permitido tener, como se ha señalado aquí también, un nivel de tipo de cambio francamente que ha derribado absolutamente todos los pronósticos desde el principio de este año, Luis. Ahora, en este asunto, como decías, Janet, que es un producto, o sea, al final de cuentas hay productos que suben de precio o bajan de precio dependiendo cuánto producto haya disponible. Pues hay un asunto muy interesante porque tenemos esta cuestión ideológica, social, que representa que un peso fuerte frente al dólar es una muy buena noticia para la economía. Yo no sé qué tan buena o mala noticia sea y por eso es lo que quiero plantear, porque platico con gente que recibe dólares de Estados Unidos de las remesas, y al rato hablamos de las consecuencias o por qué hay este tipo de cambio, pero pues a ellos no les conviene, ¿no? Ahora son menos pesos, ahora alcanza para menos. En cambio, hablas con gente que necesita comprar pues computadoras o se dedica a estos temas de cosas que se cotizan en dólares, pues les va súper bien. ¿Qué tan bueno es para una economía, no solamente México, sino cualquier economía, que su moneda sea fuerte frente a otra moneda referencial, como puede ser el dólar, como puede ser el euro o como puede ser alguna otra moneda de economías poderosísimas? ¿Qué tan bueno o malo es esto, Janet? Pues mira, definitivamente, como lo comentas, Luis, depende de quién lo vea. Sí, claro. O sea, en esta situación están habiendo ganadores y están habiendo perdedores. Principalmente los ganadores pues son aquellos quienes realizan pagos en dólares, ya que el adquirir un dólar pues cuesta más barato. O sea, hoy por hoy cuesta pues casi 14% más barato de lo que costaba en diciembre, apenas en diciembre del año pasado. Y en este sentido, pues ahí es donde nos vamos un poco más ya al detalle. O sea, realmente quienes están ganando también pues son las personas que en este caso realizan, como les decía, pagos en dólares y son pues como por ejemplo los importadores
que al comprar la misma mercancía y por este efecto cambiario por el mismo bien están pagando, pues se redujeron los costos de manera importante, a doble dígito. En este sentido, pues bueno, en principio sí ganan los importadores, pero también podrían estar ganando o estamos ganando el resto de los actores económicos, en el sentido en el que no estamos teniendo presiones vía precios de bienes importados. Si bien, o sea, también otras economías están presentando una inflación aún todavía elevada, y esto hace que no veamos tal cual, o sea, todavía una caída, o sea, en estos precios. Sí estamos viendo lo que se le llama una desinflación, que tiene que ver con que los precios están aumentando cada vez de manera pues más acotada. Claro. Por el contrario, pues las personas que están perdiendo, como lo decía, pues son básicamente quienes reciben dólares, como son, por ejemplo, los exportadores, que igual, o sea, por el mismo bien, por la misma mercancía, están recibiendo la misma cantidad de dólares, pero al hacer la conversión reciben menos pesos. Otro ejemplo son, pues también las personas que reciben remesas, claro, que pues lo mismo, al recibir la misma cantidad de dólares, al hacer el cambio reciben menos pesos. Entonces, como vemos, pues realmente no es que haya un ganador o que el país en general esté ganando con estos niveles que ha alcanzado el tipo de cambio, sino que pues hay sectores beneficiados y otros que se están viendo perjudicados. En el asunto político se vende como un gran éxito, ¿no? ¿Es bueno o malo? Esto pasa en otros países también. De pronto, no sé, el primer ministro japonés presume el tipo de cambio de su moneda, o pasa algo similar en Europa, pues todo es el euro, pero no sé, es una cosa que traemos mucho los mexicanos, pero me imagino que pasa en otros lugares, Pedro. Fíjate, esta cuestión que comentas ahora a mí me llamó mucho la atención hace un par de días, y me metí a revisar qué peso tenía en los discursos políticos el comportamiento de la paridad de las monedas en economías emergentes como la nuestra y en economías desarrolladas como la europea, la japonesa, etcétera. Y no encontré una sola referencia en los últimos 5 años, a pesar de los problemas de la pandemia y todo lo que generó a escala mundial, de funcionario de alto nivel de alguna economía desarrollada que colocara el tipo de cambio como un factor de éxito de las decisiones tomadas por digamos, el gabinete económico. En cambio, uno voltea la mirada a América Latina y me sorprende mucho darme cuenta que en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en México, el tema del tipo de cambio está enganchado inevitablemente al éxito o al fracaso de decisiones de políticas públicas. Ahora, como son monedas que se han ido revaluando y han ido ganándole terreno al dólar, pues son etiquetadas como una muestra de lo bien que se conducen las políticas públicas en estos países. Y bueno, la verdad es que cuando hablamos de cuáles son los determinantes del tipo de cambio, hay que reconocer, sí, que uno de ellos es el comportamiento o el control sobre las finanzas gubernamentales. Eso genera estabilidad, genera confianza y da motivos para la certidumbre entre los inversionistas. Pero más allá de esto, de las finanzas públicas, hay otros factores que son tanto o más importantes que las propias finanzas y que son, en mi opinión, los que determinan en un 80% lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. Aquí, como lo ha señalado Janet, estamos hablando fundamentalmente del flujo de divisas que llega a nuestro país por exportaciones, por remesas, por turismo, etcétera. Agregaría yo al mismo tiempo la política monetaria del Banco de México, que crea además un ambiente de estabilidad y también de certidumbre. Y terminaría yo por señalar un factor que escasamente se aborda en los medios de comunicación, que es esta suerte como de blindaje que existe en la economía mexicana, que se integra fundamentalmente por la suma del monto de las reservas internacionales que tiene en este momento el Banco de México, cerca de 200,000 millones de dólares, más un crédito contingente a disponibilidad del gobierno de México en el Fondo Monetario Internacional por 46,000 millones de dólares. Así que hay parque más o menos suficiente para poder hacer frente a alguna corrida especulativa, y no tenemos, por el otro lado, compromisos de pago de deuda que obliguen a desembolsar cantidades importantes de dólares que además tenemos en un volumen suficiente, Luis. Hay un asunto bien interesante, y ahorita entramos también a estas consecuencias y a estas razones del por qué podría estar tan bajo.
y a la especulación incluso de hasta dónde va a llegar o hasta dónde va a bajar. Pero yo quiero continuar un poco con este asunto del tema político. Es como si le ganáramos al imperio, ¿no? O sea, esos yanquis, o sea, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, así. Estamos fortaleciendo el tipo de cambio. ¿Puede ser que haya un tipo de cambio no de esta manera tan fuerte, con las monedas locales tan fuertes y aún así tener una economía exitosa? O sea, pasa en otros países o en otras latitudes, que no importa que tu tipo de cambio, no sé, sea de 25 o de 30, pero que no sea el factor determinante para que sea positiva o negativa la economía, Janet. Me parece que definitivamente sí. O sea, yo creo que una métrica muy sencilla para tratar de medir, o sea, esto que comentas, Luis, sería a través del déficit comercial. O sea, si tuviéramos un déficit más amplio, o sea, es decir, que nuestras importaciones fueran mucho más grandes que las exportaciones. Compramos más de lo que vendemos. Exactamente. Esto lo que nos estaría reflejando es que el consumo local pues se encuentra muy vigoroso, o sea que realmente pues estamos demandando muchos bienes. ¿Por qué? Porque pues en principio podría haber empleo, o habría pues ingresos disponibles, o sea, habría un buen nivel de vida. O sea, de hecho, pues muchas de las economías desarrolladas, y no es que todas o la gran mayoría, tienen una balanza comercial deficitaria. Ante esto, realmente lo que estaríamos haciendo, como bien comenta, sería comprar más, o sea, de lo que estamos vendiendo, lo que implicaría un menor ingreso de, en este caso, la divisa estadounidense. Y como estamos hablando en términos muy sencillos, pues estaríamos hablando que este producto podría pues no tener una oferta tan grande, con lo cual pues la moneda podría pues no estar tan apreciado, tan fortalecida la moneda local. Sin embargo, pues si vemos, o sea que tenemos una balanza comercial superavitaria, que están ingresando más dólares vía exportaciones de lo que estamos realmente importando, pues también, o sea, nos estaría mostrando que la dependencia de la economía exterior sería muy elevada, lo cual pues realmente de alguna manera pues reflejaría cierta debilidad y una gran dependencia de la estabilidad local del contexto internacional. Yo hago la pregunta al revés también, Pedro. O sea, y podría ser que tuviéramos una súper tipo de cambio como lo estamos viviendo, pero la economía no necesariamente esté tan bien. Mira, yo creo que quizás la mejor condición en materia de política cambiaria o de tipo de cambio para un país es el precio de la divisa más importante cerca o muy cerca de lo que marcan las condiciones de equilibrio, que las puedes ubicar comparando la inflación de México contra la inflación de un grupo de monedas y una canasta de monedas internacionales. Eso te lleva, digamos, al tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Lo mejor para un país es estar ahí. Ahora, tener un tipo de cambio tan fuerte como lo tenemos en este momento en nuestro país ha generado ciertamente un impacto más fuerte, diría yo, a los 4 millones de familias que dependen de las remesas que al sector exportador. ¿Por qué? Porque las familias no pueden acudir a los mecanismos de protección a los que sí acuden las empresas exportadoras, que es para fijar o proteger el tipo de cambio, ¿no? Claro. Coberturas cambiarias. Sí, seguros, ¿no? A final de cuentas, una especie de Eso no lo pueden hacer las 4.1 millones de familias que mes a mes reciben remesas. Ellas dependen de cuál es el precio del dólar en el momento en el que van a cobrar justamente esa remesa. Entonces, cuando estamos hablando de un país en estas condiciones, con los niveles de pobreza tan importantes que tenemos acumulados, y entre familias a las que más falta les hace justamente el soporte de las remesas, ahí el impacto económico de una moneda tan fuerte es significativo porque no genera estas condiciones de una red de protección para el aumento de la pobreza que se esperaría cumplan las remesas internacionales entre otros factores. Pero además, en la medida en la que reciben hoy menos pesos de los que recibieron hace 12 meses, cuando el tipo de cambio andaba por ahí de los 19, 20 pesos por unidad, bueno, pues en esa misma medida pierden disponibilidad de fondos, poder de compra, al que si le sumas la inflación acumulada en los últimos 12 meses, pues ya los lleva a perder en julio de este 2023, calculo yo, cerca del 20 o del 21%
del poder adquisitivo que tenían exactamente hace 12 meses, Luis, por la combinación de un dólar, de un peso más caro o más fuerte y de una inflación acumulada del orden del 5%, ¿no? O sea, para que lo pongamos así en los números, como lo compartíamos hace algunos días, saco mi calculadora, porque bueno, pues ya saben que yo así como que no soy muy bueno para el cálculo mental, pero pensemos que alguien recibe $400, ¿no? Al mes. Estaba en 20 pesos, entonces recibía 8,000 pesos mensuales y ahora está ¿qué? En 16 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces son $400 por 16, ahora recibes 6,400 pesos. O sea, recibías 8,000 pesos, ahora recibes 6,400 pesos, pues claramente sí te pega, sí te da un trancazo importante. Sin embargo, el presidente López Obrador, pues obviamente lo va a presumir. Es un asunto en donde difícilmente cualquier político, sea López Obrador o el que quieran, va a hablar mal de lo que está sucediendo. Siempre van a tratar de venderse. Esto fue lo que dijo el presidente de la República hace algunos días en la mañanera, fortaleciendo el peso y, bueno, pues hablando de lo bien que va la economía. Escuchemos. Hay 4 factores que han incidido en que nuestra moneda esté fuerte, que sea la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, el peso, con relación al dólar. Y uno de esos factores es el incremento de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México, que ya va a rebasar los 60,000 millones de dólares. Eso más otros 3 factores. La inversión extranjera que está llegando, porque México es de los países con más oportunidades para la inversión foránea. Un tercer elemento es que tenemos finanzas públicas sanas y eso lo saben los inversionistas. Otro elemento es que hay paz y estabilidad política, hay gobernabilidad en México. Y otro elemento que también influye, cuenta, si no me lo van a reclamar, la política del Banco de México de aumentar las tasas de interés. Todo eso es lo que ha llevado a que el peso se fortalezca. Vamos a meternos en problemas. ¿Neta? O sea, sí tiene razón el presidente, estos puntos son importantes, hay más puntos, hay otros puntos. Me llama la atención cómo al final, casi forzado de manita de puerco, habla del Banco de México, porque no quería hablar del Banco de México y dice, si no digo del Banco de México hasta me lo van a reclamar. ¿Qué opinas, Janet? Pues mira, yo coincido con algunos puntos. Me parece que le faltó el principal. El principal se refiere a las exportaciones, definitivamente. Por mucho, es la principal fuente de ingresos de dólares al país. Y esto, junto con el segundo factor más importante, que son las remesas, pues se explican en buena medida por la fortaleza que tiene la actividad económica en Estados Unidos, ya que más del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino pues nuestro vecino del norte. De ahí, o sea que realmente el que esté ingresando esta cantidad tan importante de dólares al país, pues otra vez está asociado a que pues realmente la actividad económica en Estados Unidos ha sorprendido, considerando que pues se han incrementado las tasas de interés en ese país de manera muy significativa. Ahora, otro de los factores que también es muy importante, justo tiene que ver, yo creo que por un lado,
con los incrementos que ha implementado la Junta de Gobierno de Banco de México de la tasa de interés de referencia, que en estos momentos se encuentra en un nivel del 11.25%, que en términos absolutos pues es un nivel bastante atractivo, considerando el nivel de riesgo que existe en México. Y esto lo asocio con lo que comentaba sobre las finanzas públicas. Realmente yo creo que de manera interna tenemos pues más indicadores, hacemos un análisis más profundo del estado de estas, y en donde pues hemos visto que, por ejemplo, los ingresos han disminuido de manera considerable, pero pues en la foto y en términos relativos con otros, si nos comparamos con otros países, pues realmente las finanzas públicas de México pues no se han desestabilizado. En la foto parece que lucen bien, y de ahí que algunos indicadores como el riesgo país, indicadores de mercado, pues se encuentran inclusive por debajo de los niveles que vimos en 2022. Esto pues ha resultado muy atractivo para los inversionistas en bonos mexicanos, como te digo, considerando el nivel absoluto del 11.25, pero también en términos relativos, esta sobretasa, esta prima que se está pagando de 600 puntos base adicional a la que paga Estados Unidos, pues realmente vuelve una combinación muy atractiva, pero además, o sea, el sentimiento que se tiene actualmente sobre la moneda mexicana es positivo en los mercados internacionales. Ante ello, pues se tiene la expectativa de que al invertir en instrumentos mexicanos se puede tener una ganancia por dos vías. Por un lado, por la vía de la tasa, tal cual que se está pagando, es altísima, 11.25, con un riesgo moderado. Aún así, pues al ser un país emergente tiene cierto riesgo, pero además también ante pues la expectativa de que la moneda o se mantenga estable o que inclusive pudiera apreciarse un poco más. Podría estarse teniendo una doble ganancia, y de ahí, o sea, que resulte tan atractivo el que se inviertan en estos instrumentos y que al final pues veamos que el tipo de cambio se ha visto beneficiado tanto por la parte real como por la parte de inversión de cartera. ¿Tú cómo ves estos puntos del presidente, Pedro? ¿Qué opinas? Yo coincido con todos excepto con dos. El énfasis que hace en las finanzas públicas, yo creo que responde, como bien lo ha señalado Janet, a la fotografía del presente. Pero si vemos las tendencias que se están forjando al interior de las finanzas públicas, con un gasto social que está demandando cada vez una mayor proporción de recursos, y con capacidades recaudatorias que se están debilitando, los datos de los primeros 5 meses hablan ya de un déficit entre lo que se había programado recaudar contra lo que realmente se ha recaudado. Y bueno, esto hacia adelante, hacia los años próximos, genera la gran interrogante de que las finanzas públicas hoy están bien, pero están desarrollando un peligro potencial a su interior. Así que lo mejor sería tener finanzas públicas con una fuente y una base de generadora de ingresos lo suficientemente sólida como para que no vaya generando dudas hacia adelante. El segundo factor que comentaba el presidente es, tenemos un país marcado por la paz y por la estabilidad. Y bueno, yo creo que ahí vale la pena solamente referirnos a las encuestas de seguridad pública urbana, a los datos que provienen del interior de la República, fundamentalmente del peso que tiene el crimen organizado, desde extorsiones hasta asesinatos, etcétera, para darnos cuenta de que tal vez los datos que presenta el presidente de la República en las mañaneras a propósito del número de homicidios se ajusta un poco a este discurso gubernamental de que estamos tal vez mejor que antes. Pero lo cierto es que la gente que está en la calle y que padece estos efectos no puede coincidir con este diagnóstico de que estamos en un país en paz y con estabilidad, ¿no? Al final estamos viendo que hay un precio del dólar de este tamaño por la cantidad de dólares que están llegando a México, ¿no? O sea, porque hay muchos dólares entre los inversionistas, entre las remesas, entre los turistas, porque pues también llegan muchos turistas, entre varios factores. Con este asunto del nearshoring, con este asunto de una China que hoy parece como que medio adversa a Estados Unidos, ¿no deberían de llegar todavía más dólares incluso? ¿No estamos perdiendo otro tipo de oportunidades?
Y con este tipo de cambio, va otra segunda pregunta ahí, ¿podríamos hacer cosas? No sé, a lo mejor darle un adelanto al pago de deudas, si es que eso conviene, porque ahorita está más bajo, o no sé, alguna decisión gubernamental aprovechando justamente estos tipos de cambio. ¿No estamos desaprovechando el momento, Janet? Me parece que yo creo que sí hay definitivamente pues grandes áreas de oportunidad en cuanto al tema del nearshoring. Es un tema que está de moda. Realmente existe una gran expectativa y yo creo que un gran deseo de que realmente se concrete esta relocalización, que todas estas empresas salgan de China y que se establezcan en México, porque sabemos, o sea, que eso implicaría el desarrollo de muchas áreas, oportunidades laborales, pues en fin, o sea, el que nuestra economía pudiera estar pasando de ser una economía de servicios a una economía manufacturera. Sin embargo, como lo comentas, Luis, yo creo que al menos en este momento, pues es muy grande el deseo, pero pues al menos indicadores ya observables. Por ejemplo, la inversión extranjera directa, la nueva inversión extranjera directa, pues todos estábamos esperando ver este dato del primer trimestre para ver si ya, o sea, podríamos empezar a ver que se estuviera ya materializando, o sea, esta idea, y pues realmente no sucedió, o sea, realmente la inversión extranjera directa, la nueva inversión, fue muy baja y realmente estamos teniendo reportes de que al parecer sí está habiendo esta salida, o sea, de China. Realmente los empresarios vieron que es un riesgo importante para su producción el tener tan concentrada la producción en un solo país, pero pues hay otros destinos que se están viendo pues, más beneficiados, como es el caso de Vietnam. También se está dando esto que se llama reshoring, que tiene que ver con que regrese esta producción pero a Estados Unidos y sobre todo en algunos sectores estratégicos asociados a inteligencia y seguridad nacional. Entonces, yo creo que existe mucho el deseo, pero pues hay muchas, yo creo que un gran camino por recorrer para pensar que ya pudiera estarse materializando. Es muy costoso el hacer, el mover, o sea, la producción de un país a otro. Y si consideramos que las tasas de interés son muy elevadas, pero además que el peso mexicano se encuentra muy fuerte, pues entonces para un empresario extranjero resulta muy costoso en este momento invertir en México, porque es pedir prestado a tasas elevadas, pero también comprar una moneda que hoy por hoy está cara. Entonces, pues esto yo creo que hará que inclusive sea más paulatino, o sea, pues el que pudiéramos estar concretando ya pues este famoso nearshoring. Fíjate, Luis, déjame acotar lo siguiente. En la segunda mitad de los años 80, yo recuerdo muy bien que se puso de moda un término como ahora lo es el nearshoring, que entonces era el de la famosa reconversión industrial. Y se decía, México tiene al calor de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte la oportunidad de avanzar por un proceso de reconfiguración de su actividad industrial. Y cuando uno voltea a la vista del tiempo lo que ocurrió con la actividad productiva de nuestro país, uno se da cuenta de que no hubo tal reconversión industrial. Hubo sectores que despegaron, la industria automotriz, la industria de autopartes, la industria electrónica, etcétera, y firmas exportadoras que fueron desarrollando, yo diría, la apertura del mercado norteamericano fundamentalmente y su consolidación como firmas de clase mundial. Pero en general la planta productiva de nuestro país se quedó rezagada o más polarizada, diría yo. Ahora que se habla del nearshoring, yo creo que estamos frente a algo que desearía que no se quede como una moda del discurso nacional e internacional y que se convierta en lo que tendría que ser para este país una auténtica oportunidad para reordenar el desarrollo de la industria mexicana, enfatizando la atracción de empresas que están en la ola, en la cresta de las olas tecnológicas, pero no quedarnos solamente con traer empresas que vengan a operar acá, sino empezar a desarrollar toda la base de proveedores nacionales que se conviertan en proveedores confiables y de clase mundial para estas firmas. De lo contrario, lo que estaremos viendo es exactamente la misma reproducción del modelo que nos trajo hasta este momento. Somos un país exportador reconocido, con la industria automotriz por delante, la electrónica también, pero que en el fondo lo que hacemos es
exportar importaciones. Es decir, importamos piezas, partes, componentes que ensamblamos aquí para enviar a Estados Unidos, en lugar de haber desarrollado toda una base productiva que eleve el contenido nacional de la oferta exportable. Ese yo creo que sería la cuestión relevante que tendríamos que estar abordando cuando hablamos del nearshoring. Sí hay que traer empresas de clase mundial, pero hay que desarrollar toda la base para crear un soporte nacional. Y a lo mejor deberíamos de tener estas aspiraciones de poder hacer empresas realmente de clase mundial. Tenemos algunas, pero creo que podríamos desarrollar muchísimo más. O sea, empresas de clase mundial, automotriz, por ejemplo, basadas en México. Somos una potencia por lo que hemos estado viendo en cuestiones de inteligencia artificial, programadores, etcétera. Tenemos muchas posibilidades, pero pues sí, se queda como dices, Pedro, me encantó esta frase. Al final de cuentas somos exportadores de importaciones, ¿no? Claro. O sea, exportamos para que después se los volvamos a comprar, pero ya armado de alguna otra manera. ¿Qué opinas, Janet? Me parece que definitivamente está la oportunidad. El hecho de que en esto que pasó entre la pandemia, entre la invasión de Rusia a Ucrania, en donde nuevamente este fenómeno provocó choques a las cadenas de producción, el hecho de que realmente somos privilegiados al compartir frontera con Estados Unidos, lo que implicaría en principio una reducción en el costo de transporte, en donde tenemos recursos naturales, donde tenemos una población joven en edad que pudiera estar laborando. O sea, yo creo que realmente existe un gran potencial. O sea, yo creo que aquí pues será, pues yo creo que realmente el tener una planeación de largo plazo en donde realmente pues veamos como país, o sea, que es una oportunidad que a lo mejor no se da pues en varias décadas, y el realmente estar dispuestos a tener pláticas con los sectores industriales, por ejemplo, de Estados Unidos, el generar a lo mejor sinergias, o sea, para desarrollar de lo que tanto se habla, que no hay, por ejemplo, la infraestructura necesaria, o que no hay electricidad, o que hoy por hoy la gente no se tiene gente realmente capacitada, los ingenieros suficientes. Yo creo que el hecho de hacer pues un plan, o sea, otra vez, o sea, que esto implique, o sea, que estén involucradas las dos partes, pues yo creo que sería muy positivo para el país, inclusive para la región. O sea, como lo comentaba Pedro, dentro de la renegociación del TEMEC existen algunas cláusulas en las que en principio se debe de cumplir con cierto porcentaje del contenido regional, lo cual pues abriría, o sea, una gran oportunidad para México el incursionar en estos sectores en donde pues realmente hoy por hoy no somos especialistas, pero yo creo que para ello se requiere un diálogo pues abierto y también una apertura para realizar ajustes y, como lo digo, o sea, en todo caso, pues pensar en un plan de largo plazo, porque llevará mucho tiempo el consolidar esto. Ya casi para ir cerrando, hay dos temas que quisiera tocar. Vamos a aprovecharlo este momento con los tipos de cambio que estamos viendo, no sé, a lo mejor para darle un adelanto a pago de deuda o para algunas compras. O sea, hay decisiones que puede tomar el gobierno en algún momento y quizá aprovechar esto o no necesariamente, Pedro. Mira, yo creo que ciertamente tener un dólar barato crea el espacio y el margen de maniobra para que puedas adelantar pago de deuda como gobierno federal, como gobierno estatal también, o para las empresas que tienen contratada deuda de tiempo atrás, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que más importante que los adelantos al pago de la deuda, en mi opinión, sería aprovechar justamente esta coyuntura que se está viviendo en México ahora por la capacidad para atraer por lo menos la atención y espero que los capitales de otros países, y el resultado de la renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá, para pasar, Luis, diría yo, de la integración comercial que ha definido muy bien la relación entre México y Estados Unidos, no así todavía diría yo con Canadá, a la integración productiva regional. Si pasamos de la estricta integración comercial, intercambio de bienes, a la integración productiva, que es el desarrollo de cadenas de producción perfectamente definidas y con empresas muy competitivas y con apoyos muy agresivos y preservando sobre todo, diría yo, la capacidad de que
sean firmas de la región las que se beneficien de este esfuerzo colectivo y relancen al resto del mundo productos de clase mundial, si hacemos que eso se convierta en una realidad, Luis, y Estados Unidos ya lo está haciendo porque le ha metido miles de millones de dólares para la producción de microchips en su territorio, ¿no? Y en México, desafortunadamente, se desmanteló la política de fomento industrial, se desmanteló literalmente la política de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas, se ha desmantelado a la banca de desarrollo y hoy los instrumentos disponibles y el margen que también tenemos para poder hacerlo realidad son estrechos. Y si agregamos además este ambiente de confrontación latente entre el sector privado y el sector público y de distanciamiento a la hora de definir políticas que a todos beneficien, difícil que podamos avanzar por ese sendero. Janet, ¿tú cómo ves? ¿Que aprovechamos, pagamos deuda, pagamos algo, hacemos algo con este tipo de cambio? Pues mira, yo creo que sería deseable, pero pues justo estamos platicando que en estos momentos, pues realmente el gobierno está enfrentando un reto importante en cuanto a los ingresos públicos. Sí, claro. Hemos visto una desaceleración muy importante, ya lo comentaba Pedro, en donde hay una diferencia que pareciera ser que se está ampliando entre lo que se tenía programado y lo que se está recibiendo. Esta caída, o sea, que hemos visto, por ejemplo, en el precio del petróleo, pues así como benefició a los ingresos el año pasado, pues este año, o sea, está jugando muy en contra. Además de que también hemos visto que en particular algunos ingresos tributarios, pues también están presentando una desaceleración importante. Por ejemplo, el ISR, que fue un impuesto que de alguna manera también, la recaudación de este impuesto fue algo que dio un colchón bastante importante el año pasado con esta nueva ley del outsourcing. Pues ahora este año, como lo digo, o sea, pues ya digamos que ya cubrimos, o sea, esa parte. Sí, exprimieron hasta donde pudieron exprimir y ahorita ya no hay nada, ya se secó la jerga. Y ya, o sea, realmente la base de comparación es muy alta. Sí. Entonces, yo creo que pues justo ahorita yo creo que está el reto de que no hubiera, o sea, realmente no hay ese excedente, o sea, como para poder hacer alguna estrategia de refinanciamiento, que sí se hicieron, por ejemplo, durante la pandemia, cuando las tasas de interés disminuyeron de manera tan significativa. Ahí, pues realmente se hizo un manejo, o sea, me parece que muy positivo, en donde se hizo un refinanciamiento, o sea, a tasas más bajas y pues se hizo el pago anticipado de algunos bonos que tenían una tasa mucho más elevada. Pero yo creo que en estos momentos realmente las condiciones están más ajustadas. Y para cerrar, hemos visto cómo el peso está fortaleciéndose en los últimos meses, ¿no? Y ha sido impresionante, nos decías, Janet, el dato, desde 2015 no habíamos tenido una cosa de este tamaño. Pues también puede ser al revés, así es la economía, ¿no? Hay un punto en el cual, híjole, de tener un peso a 16, digo un dólar a 16, de repente se puede ir a 21, ¿no? O a 22. ¿Qué tendría que pasar para eso? Y sé que esto es 100% especulación porque es muy difícil poder determinarlo, pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Cómo ves, Pedro? Mira, en un par de eventos con empresarios que tuve recientemente me hacían la misma pregunta. Yo decía, es tan impredecible el mercado cambiario en este momento que no me atrevería yo a fijar ni siquiera un rango de tipo de cambio con el que cerraríamos este año o cuánto tiempo nos tomaría llegar a un tipo de cambio más o menos de equilibrio. Y decía, como también lo era en enero que alguien pronosticara que a mediados de este mismo año tendríamos el dólar más barato en años enteros, ¿no? Sí. Y que las condiciones fueran tan favorables como para suponer que nuestra moneda se va a mantener fuerte todavía durante algún tiempo más, tal como lo ha venido siendo en este momento. ¿Cuánto tiempo va a durar el superpeso? No lo sé. Pero lo que me queda claro es que una economía tan abierta como la nuestra, tan integrada al comercio internacional, necesita que se vaya normalizando el nivel del tipo de cambio para que los impactos favorables se equilibren con los que son desfavorables y para que el crecimiento dependa más del esfuerzo de cada empresa y menos de condiciones, digamos, artificiales, entre comillas, como el tipo de cambio, ¿no? Janet. Para algunos.
Pues mira, a mí me parece que hacia adelante la atención va a estar en lo que ocurra en Estados Unidos. Si como lo hemos estado platicando, analizamos cuáles son los factores, o sea, que han provocado que tengamos lo que han llamado el superpeso. Si realmente vemos, o sea, que por ejemplo las exportaciones, las remesas, el turismo, la inversión extranjera directa, si aumenta el temor, o sea, por ejemplo, sobre una recesión en Estados Unidos que podría causar movimientos en los mercados financieros que hiciera que pues realmente saliera la inversión de cartera de países emergentes, pues es ahí donde podríamos ver que el tipo de cambio podría presentar una depreciación importante. Ahora, sabemos, o sea, que el tipo de cambio pues es una moneda muy líquida, o sea, como lo comentaba, es dentro de los países emergentes de América Latina, es la que más se comercializa. Esto lo que hace es que haya una gran bursalidad, que haya un gran mercado para esta moneda y pues de ahí que los movimientos ante algún choque son inmediatos, o sea, son muy rápidos. Ahora, como les digo, yo creo que la atención hacia adelante va a estar en si realmente la economía de Estados Unidos se mantiene sólida, se mantiene fuerte, como para que pensemos que van a seguir ingresando estos dólares al país por estas vías. Si vemos, o sea, que pues empieza a deteriorar, si empezamos a ver una desaceleración, que pudiera estarse consolidando estos temores de una posible recesión, pues entonces yo pensaría que el tipo de cambio pues estaría depreciándose de manera acelerada. Pues bueno, ahí está muy interesante el tema y los escenarios que se pueden plantear. Janet Quiroz, te aprecio mucho que hayas estado con nosotros aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto, encantada de compartir comentarios con ustedes y el auditorio. Gracias, es Janet Quiroz. Pedro Tello, como siempre, muchísimas gracias, Pedro. Y gracias por el favor de la oportunidad para conversar sobre este tema. No, gracias. Gracias y sobre todo gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Pásela maravillosamente bien y recomendación, coinciden, ¿verdad? No compre dólares, o sea, no vaya a comprar dólares, no vaya a jugarle al especulador, a menos que tenga, no sé, hay muchísimo dinero que a lo mejor quiera perder, mejor no comprar dólares en este momento, cuando uno quiere jugarle a este tipo de cosas, por lo regular termina perdiendo. Pásela muy bien, siga disfrutando de la programación en Heraldo TV. Bye bye.